hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al día 56 de la Palabra de Dios. Es una gran bendición que nos reunamos hoy martes alrededor de Jesús, siguiendo por 56 días seguidos esta hermosa palabra que el Señor trae a nuestras vidas, que ha bendecido nuestras vidas y que bendice y que bendecirá a muchos que en el futuro nos puedan ver a través de YouTube, a través de la radio, www.radio Jesús Salva, y puedan tener esta palabra de Dios recorriendo la Biblia completa en menos de un año. Que el Señor realmente les bendiga ricamente en este día. Vamos a continuar con su preciosa palabra, su palabra que no cambia, su palabra que es nueva cada vez que la escuchamos, es dada para nosotros. Así que comenzaremos con Jueces capítulo 10. Capítulo 10. Después de Abimelech surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola y era hijo de Fubá y nieto de Dodó. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. A Tola lo sucedió Yair de Galaad, que gobernó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como los poblados de Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas le contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad. Capítulo 11. Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó: ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron: por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas, y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió:
si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Entonces Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes contra mí, que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvemela por las buenas. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita, diciéndole: así dice Jefté: Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom, diciéndole: danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y, bordeando los territorios de Edom y Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y le dijo: permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor Dios de Israel le quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú nos la vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, y hasta Abel Keramín. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición:
Añadió: ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre, y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. Capítulo 12. Los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Zafón, y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa, contigo adentro. Jefté respondió: mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas, y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas, y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy a luchar contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, y lucharon contra los de la tribu de Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín, porque éstos les habían dicho: ustedes los galaaditas son renegados de Efraín y Manasés. Los galaaditas ocuparon los vados del Jordán que conducen a Efraín, y cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía: déjenme cruzar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿eres de la tribu de Efraín? Si él contestaba: no, ellos decían: muy bien, di Shibolet. Si decía Sibolet, porque no podía pronunciar la palabra correctamente, lo agarraban y allí mismo en los vados del Jordán lo degollaban. En aquella ocasión murieron 42,000 hombres de la tribu de Efraín. Jefté gobernó a Israel durante 6 años. Cuando murió Jefté el Galadita, fue sepultado en su pueblo de Galaad. Después de Jefté gobernó a Israel Ibzán de Belén. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. A sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan, y para sus hijos trajo como esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Ibzán gobernó a Israel por 7 años. Cuando murió, fue sepultado en Belén. Después de Ibzán gobernó a Israel Elón, de la tribu de Zabulón, durante 10 años. Cuando murió Elón el Zabulonita, fue sepultado en Ayalón, en el territorio de Zabulón. Después de Elón gobernó a Israel Abdón, hijo de Hilel de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno. Gobernó a Israel durante 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel, fue sepultado en Piratón, que está en el territorio de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Capítulo 13. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer.
Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: «Está aquí, el hombre que se me apareció el otro día». Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: «¿Eres tú el que habló con mi esposa?». «Sí, soy yo», respondió él. Así que Manoa le preguntó: «Cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse?». El ángel del Señor contestó: «Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado». Manoa le dijo al ángel del Señor: «Nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito». Pero el ángel del Señor respondió: «Aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor». Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó: «¿Cómo te llamas, para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra?». «¿Por qué me preguntas mi nombre?», replicó él. «Es un misterio maravilloso». Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. «Estamos condenados a morir», le dijo a su esposa. «Hemos visto a Dios». Pero su esposa respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto». La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Hermosa es la palabra de Dios que podemos compartir cada mañana, ser revestidos de su misericordia. En este martes quiero darle gracias al Señor por cada uno de los niños, por cada una de las familias que se integran a la radio. Decirle al Señor: gracias, Señor, por cada amanecer, por cada atardecer que pudimos contemplar en tu infinita misericordia, Señor. Tú eres santo, para siempre tu misericordia, Señor. Levanto mis manos, levanta las manos a Él. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. En esta mañana, Señor, te alabamos a ti, Jesús. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, Señor. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Dile al Señor: en esta mañana quiero levantar mis manos a ti, Señor. Bendecir tu nombre, adorarte en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga ricamente y que tengan un día lleno de su